El gobierno del presidente Rafael Correa ha cumplido 5 años en medio de un país cada vez más radicalizado, a un lado y al otro. Hoy está en la República.es el doctor Francisco Jiménez, quien fuera colaborador, funcionario de este gobierno, como miembro del movimiento Ruptura de los 25, que durante los 4 primeros años de Correa fue parte del gobierno y ahora está al frente, digamos, no diría en la oposición, pero por lo menos lejos del gobierno. Doctor Jiménez, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su análisis así muy sucintamente, de 5 años de gobierno de Correa? El país ha cambiado mucho en estos 5 años. Para mal. Bueno, no podríamos ser tan concluyentes. Creo que ha habido cosas positivas y cosas negativas. Lo que sucede es que la administración de la cosa pública nunca es estática, siempre es dinámica. Y si bien es cierto, en los inicios este proyecto se sustentó en una serie de pilares que le fueron dando forma, nosotros, yo como Francisco Jiménez y como miembro de Ruptura, pienso que muchos de esos objetivos que le dieron sustancia al proyecto inicialmente se fueron perdiendo en el camino, y que justamente en ese camino hemos debido ir sacrificando cosas como lo que ya se ha hablado de la libertad de expresión, como el sistema de concentración de poderes y en general todo un sistema institucional que ha sufrido durante este proceso. ¿Y ustedes no se dieron cuenta cuando este proceso empezaba que el objetivo final de Rafael Correa, lo cual para mí, por ejemplo, me parecía obvio, era esta concentración de poderes, este gobierno autoritario, este gobierno con afanes de perpetuación? ¿No se dieron cuenta o ustedes creen que cambió el objetivo en el camino? Bueno, nosotros siempre hemos creído que el país necesitaba un liderazgo fuerte, que no por ser fuerte tiene que ser necesariamente autoritario, que no por ser fuerte tiene que obviar los estamentos institucionales que para ello establece la Constitución. Por lo tanto, como decía hace un momento, uno no es que de la noche a la mañana se despierta pensando que todo cambió, sino que sufrimos, no sé si sufrimos o experimentamos, por así decirlo, hitos importantes en este proceso de debilitamiento y en último término de descomposición del proyecto. Uno de los temas importantes en un momento determinado fue el incidente con Washington Pesantes, el juicio que nosotros consideramos que debía existir contra alguien que desde nuestro punto de vista no había desempeñado bien sus funciones. Los otros temas fueron los casos que de cuando en cuando se fueron sucediendo en la administración pública y que evidenciaban, por ejemplo, la debilidad de una asamblea que, pese a tener que fiscalizar, no lo hacía en los términos que correspondía a un sistema donde al menos nominalmente existía una separación de poderes. Y creo que lo otro que fue un hito para nosotros concluyente fue la cuestión de la consulta popular, donde se proponían temas sustentados en una base y en un soporte electoral que nosotros consideramos que le iban a terminar haciendo daño al país. Temas como por la cuestión de los casinos, la cuestión de los toros. Yo personalmente nunca he sido aficionado a los toros. Fui una vez ahora, este fin de año, primera vez en mi vida. A los casinos no sé si habré ido 2 veces en mi vida, es mucho. Pero no, el objetivo de un presidente no es el de ser un evangelizador, no es el de transmitir sus creencias, sus particulares creencias al resto de la sociedad. Claro. Es ser un administrador. Yo, si quiero que me evangelicen, voy el domingo a misa y medito sobre lo que crea que debo meditar a partir de mis convicciones personales e íntimas. Pero no me siento cómodo con un presidente que quiera transmitirme sus particulares convicciones personales al conjunto de la sociedad porque él piensa que está bien. Creo que eso fue algo que nos tocó la fibra íntima a nosotros como Ruptura, porque creo que en eso sí nos diferenciamos siempre del Movimiento País. Nuestra intención no es la de evangelizar a un pueblo, sino de utilizar los recursos en el evento de que se den las circunstancias y las mejores capacidades que se tenga dentro de ese pueblo para llevar a cabo una administración equitativa de esos recursos, de esos bienes y de esas posibilidades y oportunidades. Doctor Jiménez, ¿este momento usted diría que Ruptura, que entiendo que está a un paso de convertirse en movimiento político nacional, es un movimiento de oposición al gobierno? Yo creo que es un movimiento de reivindicación real de un proyecto. Más que categorizarnos como oposición, porque en el momento en que votamos contra las tesis del gobierno somos oposición. En el momento en que nos parecen apropiadas las tesis del gobierno, entonces estamos con el gobierno, pero tampoco quiero decir que navegamos entre lo uno y lo otro. Simplemente somos gente que intenta ser coherente con sus principios, que tiene un proyecto de país que en su momento coincidió con el de Movimiento País en los inicios y que a partir de esos ejes programáticos ingresamos organizadamente a un gran paraguas que se llamó Acuerdo País. Que en el proceso nos dimos cuenta que esos valores
objetivos que habían justificado nuestra participación se fueron perdiendo. Y que finalmente, por igualmente ser coherentes con nuestros principios y con nuestra manera de entender el proceso de cambio que tiene que tener este país, terminamos saliendo. Entonces de allí que en un momento determinado hayamos podido apoyar algunas tesis del gobierno, incluso estando afuera de él, no nos hace colaboradores. Pero hay algo en lo que tenemos que estar claros. En este proceso, yo creo que hoy, al día de hoy, son más las cosas que nos distancian del gobierno, que nos diferencian del gobierno, que nos separan del gobierno, que aquellas que nos unen. Creo que cada vez hay menos espacio para denominadores comunes entre lo que ellos representan y lo que nosotros queremos representar. En todo caso, Ruptura, ya convertido pronto en movimiento político nacional, ¿piensa tener una participación activa, propia, independiente en las próximas elecciones? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos la perspectiva de participar en las próximas elecciones. ¿Con candidatos propios? ¿Incluso presidencial? Sí, nosotros creo que durante toda esta época, si hay algo que siempre hemos privilegiado ha sido la formación de nuestra gente. Tenemos suficientes cuadros que nos permiten a nosotros sustentar con solvencia una candidatura para la Asamblea Nacional. Podemos hacerlo a nivel nacional, podemos hacerlo a nivel provincial y obviamente tenemos suficientes nombres para optar por una candidatura presidencial si es que ese es el caso. Tampoco es que descartamos de plano las alianzas, pero las alianzas siempre son un poco complicadas, porque yo me acuerdo de la famosa alianza del Partido de Izquierda Democrática con el Social Cristiano. Eso no los ayudó ni a uno ni al otro. El uno conspicuo representante de la derecha y el otro siempre defendiendo tesis tradicionales de la izquierda. Diluyó el electorado tanto de uno y de otro, tanto lo diluyó que hasta el día de hoy les cuesta levantarse en el mapa electoral y son calificados dentro de lo que en un momento determinado se conoció como la partidocracia. Esa fue una opción política de ellos. Claro. Nosotros no queremos cometer el mismo error. Pero ya lo cometieron, aliándose a país, porque este momento en las próximas elecciones yo creo que llevarán el lastre, sin duda, de que les dirán, ustedes fueron parte del gobierno y durante 4 años participaron en la creación de esta estructura jurídica, política y legal sobre la cual se ha montado un gobierno autoritario. La política se hace a partir de decisiones y nosotros de ninguna manera vamos a renegar de las decisiones que tomamos en un momento determinado de apoyar al gobierno, implementando lo que consideramos en un momento determinado era un proceso de cambio en el país. Ese momento pasó, porque, como decía hace unos instantes, las circunstancias que le dieron sustancia a esa unión se fueron debilitando, se fueron desgranando, y en un momento determinado nosotros tuvimos que decidir entre callar por estar en el poder o salir y afrontar las consecuencias de empezar a hacer un movimiento solo. Nuestra responsabilidad con el país es esa, como digo, tiene que ver con nuestras decisiones y sobre todo con nuestra coherencia, o al haber estado con el gobierno o al decidir salir de él. Está claro que supongo que hemos de pagar un precio, pero desde el punto de vista de nuestro fuero interno, yo personalmente, como Francisco Jiménez, y estoy seguro que nuestros compañeros como Ruptura, nos levantamos en la mañana y nos seguimos reconociendo como un colectivo político cuya base fundamental es la de querer cambiar este país. Sí, y yo además creo que ustedes, pese a que critiqué mucho su actitud en el gobierno, siendo parte de esta creación de esta estructura autoritaria sobre la cual vamos a tener un gobierno que va a ser muy difícil removerlo por las vías legales y jurídicas que son las únicas posibles y viables y necesarias. Sin embargo, yo creo que ustedes eran personas y son personas bien intencionadas que lo hicieron con alguna ingenuidad, pero con mucha buena voluntad. Nosotros sí hacemos una reivindicación de la ingenuidad, porque en el ejercicio de la política siempre escuchamos que, sobre pretexto de no ser ingenuos, había que hacer tal cosa o había que hacer tal otra, o había que planificar tal o cual cuestión o marcha o lo que fuere. Y yo sí creo que el Ecuador necesita una dosis de ingenuidad sin caer en la utopía. Necesita una reivindicación de la transparencia en los procesos. Necesita darle al otro el derecho de poder equivocarse. Necesita permitir que la oposición tenga algo que decir, porque es a partir de esa construcción que se va diseñando un país. Creo que ese camino, paradójicamente, fue el que nos tocó recorrer cuando estuvimos dentro del gobierno y el que nos sirvió para acumular, creo yo, un porcentaje importante de experiencia, que es el que ahora nos permite ir sustentando nuestra propuesta. Creo que esa necesidad de transparencia, esa necesidad de entender que no podemos hacerlo todo, que no somos el principio ni el fin de las cosas, sino somos un eslabón dentro de este proceso, creo que esa capacidad de entendimiento es lo que a nosotros nos permite hoy
sustentar un proyecto colectivo y saber que nos podemos equivocar, porque el día de mañana nos podemos equivocar, no somos perfectos ni tampoco tenemos ninguna varita mágica. Lo que sí está claro es que el día que nosotros perdamos nuestra coherencia con lo que predicamos, con lo que pensamos y con lo que intentamos practicar diariamente, ese día no tenemos nada que hacer en política. Voy a un tema de ubicación política. Usted mencionó categorías de derecha e izquierda, mencionó a los socialcristianos como la derecha, a la izquierda democrática como partido de izquierda. Ustedes, en ese espectro, ¿dónde están? Nosotros nos reivindicamos como un grupo de nueva izquierda. ¿Por qué nueva izquierda? Porque creemos que en Latinoamérica, particularmente en el Ecuador, con las desigualdades que existen, con las inequidades que todavía están presentes en el día a día, con los porcentajes altos de pobreza que existen aún en nuestro país, no se puede hacer una política que no priorice lo social. No se puede hacer una política que no destine un porcentaje importante de recursos a la reducción de desigualdades y a la generación de oportunidades. Y eso pasa por servicios públicos. Eso nos hace reivindicarnos como nueva izquierda, como progresistas, como gente que prioriza las tesis sociales. Pero en el camino no tenemos que pagar el precio que ahora nos quieren hacer pagar. En el camino no tenemos por qué renunciar a las libertades. En el camino no tenemos por qué comernos la institucionalidad de los otros poderes. En el camino no tenemos por qué pensar que nuestro pensamiento es el pensamiento único y terminar en una especie de visión única de la sociedad que es totalmente reduccionista. Por eso también tenemos una reivindicación liberal, una reivindicación a partir del individuo. Y yo diría que un tercer gran componente de nuestra tesis es la que tiene que ver con la sustentabilidad de una visión económica. Si bien es cierto, nosotros necesitamos de los recursos mineros para poder seguir produciendo y sustentar un proyecto social, sabemos que es una matriz que en algún momento determinado tendremos que cambiar. Sabemos que tenemos una responsabilidad ambiental con nuestro país y con nuestro continente. Y por lo tanto debemos ser consecuentes con ella y buscar aproximaciones que nos permitan rediseñar un futuro viable, un futuro sostenible, no solo a escala nacional, sino también continental. Muy bien, el doctor Francisco Jiménez del Movimiento Político Ruptura de los 25.